Hola, queridos hermanos, queridos amigos. Tengan ustedes muy buenas tardes, familia de la fe, familia de la gracia, familia de Dios. Una vez más nos encontramos entonces en este canal, el Ministerio Internacional Edificando en Gracia, para traerles a ustedes un nuevo mensaje y agradecerles también porque usted está siempre allí acompañándonos en este canal, por esta plataforma YouTube, para crecer en el Evangelio de la gracia de Dios y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que nos dejó escrito, entonces hoy lo tenemos como palabra revelada. Todo lo que está escrito ya es una palabra revelada. Entonces vamos rápidamente a comenzar. Como usted me conoce, mi nombre es la hermana Elena y estamos en Viña del Mar, Chile. Tengo que comentarle que estoy llegando de Brasil, en donde fui a ver aquella tierra maravillosa y pude ver mis hermanos, porque tenemos hermanos en todo el mundo. Pude ver mis hermanos brasileños y regresé muy contenta por la obra que el Señor realizó tanto en San Paulo como en Minas Gerais. Así que estoy aquí feliz una vez más entregando para usted un nuevo mensaje. Y entonces el título que colocamos dice Analizando Apocalipsis 1:7. Y tenemos en este canal un tema que hemos ya hablado sobre esto, pero esto abarca un poquito más. Entonces cada vez vamos perfeccionándonos para poder entregar un mensaje que a usted vaya entregándole más conocimiento. Aquí entonces ese tema dice, todo ojo le verá y hasta lo que les traspasaron. Ese es el tema de hoy, que le colocamos el título Analizando Apocalipsis 1:7. Bueno, vamos viendo cómo muchas personas me preguntaron, pero hermana Elena, ¿cómo usted puede decir de que el Señor ya vino en el año 70? ¿Cómo entonces entender esto si no estudiamos la palabra de Dios con su profundidad, si no nos dedicamos un poco más, si salimos del comodismo de solamente recibir un versículo y no examinar la escritura y no ver también entonces como libros, la parte histórica, cómo entender, ¿no? Sabemos que en Romanos 10:14 también está escrito de que ¿cómo entenderán si no hay quien les predique? Entonces nosotros vemos que es necesario estudiar un poco la palabra de Dios y salir un poquito así de la zona de confort, ¿no? Apocalipsis 1:7 no lo conoceríamos entonces en su revelación si no estuviéramos entonces estudiando en su profundidad la palabra revelada, la escatología consumada y también entonces la interpretación a través del preterismo. Vemos entonces que tenemos una necesidad de estudiar la palabra de Dios. Y este libro de Apocalipsis, que estamos hablando, Apocalipsis 1:7, este libro fue escrito antes del año 70. Fue escrito más o menos por el año entre el 64 y el 68. Y toda la escritura, ella fue escrita antes del año 70. Toda la escritura, hasta el último libro que es Apocalipsis, fue escrito antes del año 70. Eso, lo que tenemos que conocer también son los tiempos en que se escribió la palabra, los tiempos que tienen las generaciones. ¿Cuál fue la generación de los apóstoles? La generación de Jesucristo. Y todo eso es necesario estudiar un poquito más. Como decíamos entonces, la escritura toda fue escrita antes del año 70 o hasta el año 70. Fue escrita en cuanto estaba ya terminando el antiguo pacto o la antigua dispensación y comenzaba entonces, estaba iniciando la nueva dispensación. Entonces había como un cruce de pactos allí, ¿no?
Y usted puede ver momentos en que se entiende perfectamente que estaba saliendo una dispensación y estaba entrando la otra. Eso aconteció allí en el año 70. Fue justamente cuando el Señor vino por sobre las nubes y Él hizo el cambio de pactos. Hubo un cruzamiento de pactos mientras se escribían las cartas del apóstol Pablo, todos los apóstoles, inclusive entonces el libro de Apocalipsis. Y recordamos entonces también de que la escatología no es cósmica, ella es pactual. La Biblia fue escrita con los hechos del antiguo pacto y el nuevo pacto. En ese cruzamiento que corresponde al tiempo de la transición, hubo tiempo de transición allí también, en donde estaba ese cruzamiento de pactos. Fue en ese tiempo del año 30 al año 70, que entonces hubo allí un cruzamiento de pactos. Y la tradición predica que un día Cristo vendrá sobre las nubes del cielo de forma ocular, de forma física, y que en un determinado tiempo Él destruirá la tierra y dice que será establecido un nuevo mundo. Todo eso hace parte de la tradición, y eso era lo que entendíamos antes, lo que conocíamos en el tiempo pasado. Entonces, es completamente diferente a lo que nosotros estamos enseñando, lo revelado de la palabra de Dios. En Eclesiastés 1:4 dice que lo contrario a lo que se predica, porque se predica que entonces el Señor va a venir y va a destruir este planeta Tierra, va a entrar una nueva época en donde todo va a ser maravilloso, en donde el león con el cordero estarían viviendo en paz. Y eso nosotros también tenemos ya aquí en este canal un mensaje que nosotros ya hemos estudiado y hemos enviado ese mensaje. Pero en Eclesiastés 1:4 dice lo contrario. En Eclesiastés 1:4 dice que la tierra jamás será destruida. Dice lo contrario a lo que la tradición dice. Y usted lo puede notar allí, Eclesiastés 1:4. Y también sabemos que el reino de Dios es completamente espiritual, no es nada físico, es completamente espiritual. Y cuando el Señor vino por sobre las nubes, Él también no vino físicamente, porque él no vino con una visible apariencia. Él vino entonces en su gloria, en su majestad. Él vino de una manera espiritual, donde Él ejecutó todo un juicio contra Jerusalén, contra esa nación. Y allí entonces también Él hizo el cambio del pacto. Al hacer el cambio del pacto, Él retira la ley y entonces entró la gracia. Hay dos tiempos allí, el tiempo del antiguo pacto y del nuevo pacto, o testamento, como usted lo quiera llamar. Entonces vamos a ver aquí en Apocalipsis 1:7, que usted ya lo ha escuchado hablar bastante sobre esto, y dice así: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, sí, amén. Y los que le traspasaron, y todos los linajes. Algunas Biblias dicen, y todas las tribus, porque estamos hablando de las 12 tribus de Israel, donde el Señor vino en Israel. Entonces aquí habla también, y que lo verán todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Vea usted que allí está hablando de una generación. Esa es la generación de Jesucristo. Es la primera era cristiana, el primer siglo de la era cristiana. Y allí entonces estarían este linaje, estas tribus en aquel tiempo. Y esos que todo ojo le verá, y hasta lo que le traspasaron, ¿quién sería los que le verían? ¿Quiénes serían aquellos que podrían testificar? Justamente los que estaban involucrados
directamente asociados en llevar a Jesús a la crucificación. Ellos tendrían que ver que el Señor vino en juicio y ellos tendrían que estar allí para presenciar todo lo que sucedió en el año 70. Y serían esas personas que deberían presenciar eso que está escrito en Apocalipsis 1:7, que todo ojo lo verá y hasta lo que les traspasaron. Fueron ellos, los judíos apóstatas de Jerusalén en aquella generación. Lo que dice en Mateo 24:34, dice, no pasará esta generación sin que todo esto acontezca. El Señor les habló, el Señor les comunicó que no pasaría aquella generación, es la generación que ellos estaban viviendo. Esa generación fue la generación de estos judíos apóstatas, porque hoy no tenemos más las 12 tribus y no tenemos más esos judíos apóstatas, porque estamos en el siglo XXI y no estamos en el siglo I. Entonces estos eran los contemporáneos del Señor. Ellos son los que verían venir al Señor por sobre las nubes. Y en el lenguaje apocalíptico, en el lenguaje que era simbólico, ellos entendían el venir por sobre las nubes. Vamos a ver Mateo 27. En el libro de Mateo 27 hay algo muy importante que aquí tenemos que conocer. Mateo 27, desde el versículo 24 al 26. Y dice lo siguiente: viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy de la sangre de este justo, allá vosotros. Es decir, Pilato se estaba esforzándose para poder inocentar a Jesús. Pero también él no pudo condenarlo porque no le encontró ningún pecado en ese tiempo, ninguna causa por qué entonces condenarlo. Pero también no lo estaba justificando, sino que lo entregó al pueblo para que el pueblo decidiese. Entonces por eso dice así: viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo. ¿Ve? Lo consideró justo. Allá vosotros, le hablaba entonces allí a los que estaban llevando al Señor a la crucificación, que era justamente el pueblo judío, los sacerdotes que estaban allí. Aquel pueblo, entonces Pilato le entrega una decisión al pueblo. Veamos entonces el versículo 25. Y respondiendo todo el pueblo, dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Versículo 26. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. ¿Ya? Entonces Jesús estaba siendo llevado a Pilatos para ser juzgado. Pero Pilato lo entrega entonces al pueblo. Y allí estaba el pueblo apóstata, judío, que ellos dijeron entonces que soltara a Barrabás, crucifícalo. Entonces aquel pueblo de esa generación, ellos tomaron la responsabilidad de la muerte de Jesucristo. Pero ellos no pensaron en sus hijos, porque ellos dijeron que cayera la sangre. Dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces es muy serio cuando usted conoce la palabra de Dios y no piensa en lo que usted está rechazando. Que nosotros tenemos que pensar en nuestra generación. Nosotros tenemos que pensar en nuestros hijos, en nuestros parientes, en nuestros hermanos, antes de tomar una decisión. Pero vemos que muchas decisiones se toman
sin pensar en nuestros hijos, sin pensar en nuestra generación venidera, la generación nuestra. Entonces aquí aconteció más o menos eso. Dijeron los judíos, dijeron que venga esa sangre, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Aquel pueblo de aquella generación de Jesús, ellos tomaron entonces esa responsabilidad y por eso que vino entonces ese juicio en el año 70. El Señor vino aplicando un juicio con todo su poder. Entonces, la interpretación correcta es: este hombre es inocente, que caiga sobre nosotros o por sobre nuestros hijos el castigo. Si este hombre es inocente, caiga sobre nosotros, y eso es lo que ellos hicieron. Qué terrible ofensa al Dios Todopoderoso, qué terrible ofensa. Y muchas veces también yo siento que usted comenta la verdad de lo que está escrito con la palabra revelada, con la revelación que se le entregó al apóstol Juan o la revelación entregada al apóstol Pablo, y las personas lo rechazan. La persona no piensa primero en su familia, no piensa primero en que puede haber un retardo de las bendiciones, puede haber también un retroceso en las bendiciones que podrían venir. Pensemos primero, estudiemos un poco más, creamos un poco más en la Biblia, y conozcamos a los líderes, conozcamos a las personas que son idóneas, que han estado entregando el evangelio verdadero, el evangelio de la gracia de Dios. No lo digo por mí, yo lo digo por personas que conozco y que son personas idóneas que han entregado este conocimiento para mí y para mucha gente. Entonces, no estamos aquí trayendo a usted algo que venga a engañarlo. Estamos hablando de la palabra de Dios, porque usted puede ver aquí, mire, aquí dice la Biblia Sagrada. Estamos hablando de la palabra del Señor. Y el Señor dijo en Mateo 24:34 que no pasaría aquella generación sin que todo esto aconteciese. ¿Qué es lo que era que acontecería en aquel tiempo? El juicio final. Pero hasta ahora escuchamos por la tradición religiosa de que se espera al Señor, que en cualquier momento puede venir. Mire, cuando comenzó la pandemia, Cristo viene, Cristo vuelve, el Señor está regresando y ya estamos saliendo casi, gracias a Dios, de esta pandemia, y vamos a tener que nuevamente esperar no sé cuántos siglos más adelante para que aparezca nuevamente las voces: Cristo viene, Cristo vuelve, el regreso de Jesús está pronto, prepárate hermano para el encuentro de tu Señor, y todas esas cosas que usted ya las conoce. Pero la interpretación correcta lo lleva a usted al conocimiento de la verdad. Por eso estamos aquí en este canal, entregándole a usted lo que hemos aprendido. Así que decíamos, qué terrible ofensa al Dios Todopoderoso. Qué terrible ofensa. Y es muy terrible cuando se entristece el corazón de Dios y cuando se entristece el Espíritu Santo. Es muy serio eso, es muy delicado. Así que aquí vemos entonces, vamos a ver otro versículo. En el versículo de Juan 19, estamos en el libro de Mateo, vamos al libro de Juan, y en el capítulo 19 dice lo siguiente, Juan 19, el 33 al 37. Dice así, vamos a leerlo ya. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, estamos hablando de que Jesús estaba entonces ya en la cruz, ya estaba crucificado. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado
con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio. Y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrado hueso suyo. Y eso usted lo encuentra en varios versículos que están adelante en el antiguo pacto, como por ejemplo Éxodo 12:46, y hay un salmo también, me parece que el Salmo 33. Él estaba muerto y fueron entonces, como había una fiesta y ellos necesitaban que no estuviera ningún crucificado allí, tenían que retirarlo prontamente. Fueron a ver si él estaba muerto y vieron que estaba muerto, le enterraron una lanza en el costado, salió sangre y agua y se dieron cuenta que estaba muerto. Entonces no le quebraron las piernas, porque no se le podía quebrar, porque tenía que ser un sacrificio perfecto. Él se puso como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y tenía que ser perfecto. Era el sacrificio perfecto, no podía ser quebrado ningún hueso, porque proféticamente estaba escrito que no se le quebraría ningún hueso, y así fue, no se le quebró ningún hueso, porque era común quebrar las piernas a los que estaban allí crucificados para que su muerte fuera más rápida, ¿ah? Pero a Jesús, como digo, tenía que ser el sacrificio perfecto. No podían ser quebradas sus piernas. Eso también usted lo encuentra en el Salmo 34, versículo 40. Del versículo 20. Entonces, ¿por qué? Porque el Señor guardó los huesos, hasta los huesos de su Hijo allí en la crucificación. Así que llegamos hasta al versículo 37. Y también otra escritura dice, mirarán, aquí en Juan 19, 37, dice, y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Mirarán al que traspasaron. ¿Dónde entendemos eso? También entendemos de Apocalipsis 1:7, porque estamos examinando Apocalipsis 1:7. En Apocalipsis 1:7 dice lo siguiente, que todo ojo lo verá. Y aquí dice, y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. ¿Dónde nosotros encontramos eso? En Zacarías, es una profecía del antiguo pacto. En el libro de Zacarías vamos a encontrar aquí lo que está escrito sobre esa profecía. Zacarías 12:10. Dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí y a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Aquí dice en esta Biblia en español, dice lo siguiente, que derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén, ya que esto fue en Jerusalén, espíritu de gracia y de oración. La Biblia en portugués dice gracia y súplica. Y mirarán a mí, a quien traspasaron. Ve, todo esto es una profecía que este profeta Zacarías ya habla lo que sucedería más adelante en el año 70, porque estamos hablando aquí del antiguo pacto, ¿ya? Y estamos entonces ahora viendo lo que sucedió en Apocalipsis, ¿cierto? 1:7, en donde dice que todo ojo lo verá, pero esta profecía ya estaba muchos años antes, ya profetizado lo que sucedería. Aquí dice así, espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí. ¿A mí quién? ¿Quién dice Zacarías? ¿Está hablando de quién? Está hablando de Jesús, está hablando de Jesucristo ya crucificado. Dice, mirarán a mí, a quien traspasaron. ¿Ya? ¿Y quién fue que los traspasó? Judíos apóstatas, y el pueblo todo judío, y el pueblo que no aceptó al Señor como el Mesías. Y llorarán
como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él, como quien se aflige por el primogénito. Entonces, esta profecía, muchos años antes, tal vez unos 500 años antes, que no tengo aquí bien el cuento de los años, pero fueron muchos años, siglos antes, en el antiguo pacto, que esta profecía fue traída entonces por Zacarías. Fue traída por Zacarías. Y vemos entonces aquí en este versículo, que este versículo muchas veces yo lo escuché y no lo conseguía entender, pero ahora lo entiendo bien, porque dice que en ese tiempo sobre los moradores de Jerusalén el Señor derramaría el espíritu de gracia. Y ese espíritu de gracia fue entonces derramado allí en el tiempo de la transición, en el tiempo del año 30 al año 70. Esa fue la profecía que encontramos en el libro de Zacarías, y ese espíritu de súplica y todo eso se cumplió en el año 70. Todo ese juicio se cumplió en esa generación, en esa generación del año 70, y sucedió por no reconocer que Jesús era el Mesías prometido a Israel. Fue el Jesús prometido que no aceptaron, que no le creyeron, que lo maltrataron y hasta que lo crucificaron. Pero después vieron entonces el juicio traído en Jerusalén. Y allí vemos entonces que tanto gentiles como judíos seguidores de Cristo, como profetas seguidores, todos ellos que estaban allí en ese tiempo en Jerusalén, profetas ya no, porque hasta Juan Bautista fueron los profetas, pero había muchos gentiles y seguidores de Cristo que estaban allí viendo lo que sucedió y alcanzaron como el apóstol Juan a ver todo lo que sucedió en el año 70, en la parucía del Señor, cuando el Señor vino por sobre las nubes. Fue entonces en aquella generación. Vamos a ver Lucas 21, el libro de Lucas 21 y el versículo 22. 21 y versículo del 20 al 22. Todo lo que sucedió, nosotros ya hemos hablado bastante sobre estos versículos, pero cabe bien ahora entregarlos. Dice, pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. En un tiempo una persona me dijo, no, pero es que cuando veamos, cuando se vea, cuando se sepa, nosotros que estamos acá en Chile, cuando se sepa que Jerusalén está siendo rodeada por los ejércitos, entonces allí será el tiempo de la venida del Señor. Y en ese tiempo nosotros también creíamos de esa manera, pero había ciertas dudas que no calzaban, muchas cosas en mi mente de que podría ser eso en un tiempo tan distante después de 21 siglos. Pero aquí entiendo ahora, dice, pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella váyanse, y los que están en los campos no entren en ella. Porque estos son días de retribución, días de venganza, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Es decir, todas las profecías que estaban escritas por todos los profetas y en los salmos sobre la venida del Señor, sobre el juicio final, sobre el evangelio de la gracia, sobre el nuevo pacto, todo eso, sobre el nuevo cielo, la nueva tierra, el fin entonces de la ley mosaica, todo eso estaba profetizado por los profetas y por los salmos. Todo eso es lo que se vio en el año 70
después de Cristo, en Jerusalén. Y eso lo hemos hablado bastante, ¿ves? Y allí cuando se vio entonces sitiada la ciudad, es cuando ya estaba el tiempo próximo de la venida del Señor. Ya estaba terminando el antiguo pacto y ya comenzando el evangelio de la gracia de Dios. Entonces, hermanos y amigos queridos, la venida del Señor jamás estaría reservada para acontecer a más de 2000 años adelante de la generación de Jesucristo. Cuando él mismo dice en Mateo 24:34, no pasará esta generación sin que todo esto acontezca. Entonces pensemos, estudiemos, analicemos, escudriñemos las Escrituras para poder entender claramente lo que está escrito y lo que sucedió. Y usted va a ir cada vez más viendo que se va iluminando su entendimiento. El Espíritu de Dios le va enseñando, lo va capacitando, le va entregando la verdad. Y allí usted va a poder ir enseñando a su familia, a sus amistades, a sus amigos, a todo aquello que usted crea que ellos necesiten escuchar la verdad. Porque también hay personas que son muy cerradas de mente, que no quieren algo nuevo, no quieren escuchar la verdad, si bien que esto no es nuevo. Esto no es nuevo. Que acontece que estaba oculto a nuestro entendimiento. Pero el apóstol Pablo dejó todo muy claro. Era solamente tener una interpretación correcta. Y ahora podemos entender. Y entonces el Señor usó al ejército romano, como todos sabemos, para este acontecimiento del cambio, el juicio final, el castigo que aconteció entonces junto con allí hubo la caída de Jerusalén, el incendio, que eso fue histórico. Y usted puede encontrar en la historia el incendio en Jerusalén, la caída de la ciudad de Jerusalén, todo eso usted lo encuentra en la historia, porque no es solamente la Biblia, usted puede ir comparando históricamente todos estos hechos, porque en el año 70 fue cuando cayó el templo en Jerusalén, y al caer el templo sale la ley mosaica, y por eso que tenemos entonces ahora la gracia de Dios, entró el favor de Dios, el favor inmerecido. Y allí entonces todo ojo presenció la invasión romana. Las llamas quemaron todo, incluyendo el templo. Y esta fue la noticia que corrió por todo el mundo. Y esta es la noticia que también nosotros conocemos hoy con la palabra revelada de lo que sucedió en el año 70. Hasta hoy, si usted ya tuvo la oportunidad de ir a Jerusalén, usted puede ver allí los escombros que quedaron del muro de Jerusalén, que se transformó en el muro de los lamentos, porque hasta hoy todo judío o todo israelita va allí al muro a lamentar lo que sucedió en el año 70, porque la historia está allí viva y ella testifica lo que aconteció. Ahora, no existe más el templo y no existe más ese muro, esos muros que eran inmensos, de grandes, gruesos, y eran 3 muros. Nada de eso está en pie. El muro ya solamente ahora son escombros, piedras que están allí, cuando el Señor dijo, no quedará piedra sobre piedra, y así fue. Y eso usted lo encuentra también en el libro de Apocalipsis, en el libro también de Mateos, en Mateo 24, en el capítulo 1. Y usted puede leer el capítulo 24, el capítulo 25, y va a encontrar todo lo que sucedió en el año 70, allí en la parucía, cuando el Señor vino en juicio. El Señor vino aplicando entonces allí venganza a todos aquellos que estaban en prisión todavía, porque todavía el espíritu de muerte estaba allí. Pero el Señor entonces también juzgó a esos muertos que estaban bajo ya tierra y que clamaban, su sangre clamaba. Dice que la sangre de Abel clamaba por justicia. Y
todo eso entonces el Señor realizó allí en el año 70. Nosotros leímos Lucas 21 del 20 al 22. Pero cuando vienes a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabes entonces que su destrucción ha llegado. Y en ese tiempo fue cuando llegó el castigo a ese pueblo. Así aconteció, junto con la caída de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Y allí está entonces esta pequeña porción de la palabra que le hemos podido traer en esta tarde para poder examinar bien Apocalipsis 1:7. Y vamos a llegar aquí al versículo que comenzamos, Apocalipsis 1:7, que dice: he aquí que viene con las nubes, vino en el año 70. Y todo ojo le verá. ¿Quién le vio? Los que estaban en aquella generación y los que tenían que ver, que el Señor dejó allí para que fuesen testigo ocular. Y los que le traspasaron fueron los apóstatas, los judíos, que lo traspasaron, dice en portugués, dice que lo furaron, lo traspasaron. Pero no solamente el soldado, sino que todos ellos, los que estaban allí, porque no murió toda la gente, ahí había gente que vio todo lo que sucedió con él en aquel tiempo, en aquel día y en aquella tiempo de juicio que el Señor aplicó. Y dice: y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Y entonces medite en lo que le estamos explicando, porque este es un segundo tema del mismo versículo: todo ojo le verá. Allí tenemos entonces otro mensaje por este mismo canal. Usted lo puede encontrar por YouTube y me parece que también lo puede encontrar por Facebook. Hoy en día entonces le podemos solamente agradecer a usted que está allí viéndonos y está acompañándonos. Le pedimos que se suscriba, le pedimos que usted diga me gusta, apriete las campanitas, que también usted envíe estos mensajes por sus redes sociales y comente, haga un buen comentario si es posible, allí por la lista de los comentarios. Le damos muchas gracias a usted entonces y nos estaremos viendo en una nueva oportunidad, si así Dios lo permite. Gracias y paz.